Y dirá usted, ahora sí le toca a usted, pastor. Hasta que le tocó, pastor. No, siempre me toca, créanme. Siempre agarro la palabra de Dios para mí. Y no crean que es que hasta que me tocó, porque esta palabra va para allá también. Amén. Esta palabra es para mí, como siempre lo ha sido primero, pero esta palabra también va para ustedes, para que ustedes aprendan. Porque no todo el tiempo ustedes ocuparán el lugar de estar oyendo. Hay momentos en su vida que ustedes ocupan el momento de estar compartiendo con otros lo que Dios también les ha dado a ustedes, porque ese es el mandamiento real que tenemos todos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vayan y prediquen el Evangelio. Amén. Compartan lo que Dios les ha dado. Entonces, amados hermanos, ese tema es para usted, para que también lo tome con seriedad, pero también para que vea o aprenda a que mañana que está usted enseñando una clase o haciendo un trabajo para el Señor, aprenda a ser responsable del llamamiento que Dios le ha dado. Amén. Entonces, el tema para hoy es la vida responsable del que enseña. Vayamos a la palabra del Señor y vemos en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11. Que la palabra de Dios dice: y Él mismo, está hablando de Cristo Jesús, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por esta trajema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El tema es la vida responsable del que enseña. La responsabilidad del predicador va de reconocer que no es predicador por su voluntad. La voluntad es importante, sí, pero no es su voluntad lo que lo debe de hacer predicador. Estuvimos leyendo Efesios 4, 11. Amén. No es su voluntad. Ay, es que yo tengo la voluntad de predicar. Es que yo tengo ese ánimo. No se trata de eso. No se trata de la voluntad de la persona. La voluntad cuenta y es importante en cada uno de aquellos que predicamos o enseñamos. No se trata de la capacidad que la persona tenga. No, es que a mí Dios me dio una capacidad, mi voz, mi presentación. Dios me dio capacidad porque cada vez que hablo, la gente me escucha. No sé qué tengo, que la gente me oye. Y empiezan a querer ser algo en la obra de Dios porque ellos están mirando sus capacidades. Pero no se trata como persona responsable de hablar de la palabra de Dios, de ministros de Dios. No se trata de que nosotros estamos basando nuestro ministerio en que hay voluntad, en que hay capacidad o por las circunstancias. Pues no hay otro. Y pues aquí me agarraron a mí o yo me paro solito, ¿verdad? Y pues aquí la iglesia se dividió. Y pues aquí el que habla mejor y el que expresa mejor la palabra de Dios soy yo. Y pues aquí está el pastor. Aprovechando la oportunidad a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? No se trata de voluntad, no se trata de capacidad, no se trata de circunstancias.
lo que va a poner a uno en la responsabilidad del ministerio de la iglesia. Es importante que todo ministro, toda persona que le sirva al Señor aprenda esto. Primero, todo ministro debe de ser llamado por Dios. Todo ministro debe ser llamado por Dios. Porque leímos claramente en el verso que hoy fue de nuestra introducción al tema, y Él mismo constituyó. ¿Qué constituyó? En este momento, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. En otras palabras, Él los nombró, Él los colocó, Él los puso. Nuestro texto nos indica que Cristo mismo, como cabeza de la iglesia, nombra, instala o encarga quién va a suplir la necesidad que hay de su iglesia. Y Dios no piensa nada más a nivel local, Dios piensa a nivel mundo y planifica también a nivel local. Amén. Pero nosotros muchas veces tenemos nuestra tendencia de solamente mirar, pues aquí nada más a lo cortito. Aprovechamos problemas en nuestra iglesia local para decir, no, esta no es la iglesia de Cristo. Y van a otra iglesia. Y allá llegan y miran y, no, pues está bien bonito aquí esto, pero no, esta no es la iglesia de Cristo. Y van a otra iglesia. Y miran cosas bonitas, pero entre ellos ven algo que es desagradable. Y dicen, no. Y se la pueden pasar dando vueltas por todos lados y nunca van a encontrar la iglesia de Cristo Jesús. Y eso me recuerda a alguien que, perdón por usar algo fuera de la Biblia, usualmente no lo hago, pero hoy me recordé de alguien que contaban que este hombre iba a ciertos lugares y cada vez que se le acercaba una persona decía, uy, qué mal huele esta persona. Y iba a la casa de otra persona y, qué feo huele aquí. Iba a otro lugar y, qué horrible olor. Y al final del tiempo le dice una persona, oye, ¿qué traes ahí en el bigote? Un pedazo de queso. Había comido un queso italiano, ¿verdad? Uno de esos quesos bien fuertes y ahí le quedó un pedazo de queso en el bigote. Pero para él olía feo por todos lados. La verdad es que no eran ellos, era él. El problema estaba en él. Amén. Muchas veces la gente puede andar por todos lados dando vueltas y, uy, no, aquí es un puro problema en esta iglesia. Va otra, no, puro problema acá. Pero, híjole, los que hacen el problema son ellos. Amén. No son pacíficos, no son personas que apaguen fuegos, no son personas que no sean chismosas, no, al contrario, son quienes prenden lumbre, quienes hacen problemas y llegan y nada les gusta, o llegan y todo quieren cambiar, ¿verdad? Llegan a una iglesia y, pero es que aquí no está bien esto, hay que ponerlo para acá. Y, pero si vienes llegando, todavía no sabes ni siquiera cómo se mueven aquí las cosas y ya está haciendo opiniones, dando opiniones. ¿Cómo no van a encontrar problemas por todos lados? Amén. Entonces, es importante que nosotros sepamos que no es por las circunstancias que nosotros somos ministros. Pues porque aquí se armó un de ese merequetengue medio fuerte, ¿verdad? Y pues, ahí está, me agarraron a mí, me pusieron de pastor. Está bien, ¿y Dios lo llamó? ¿Dios lo puso? Dios mismo, según la palabra de Dios, es el que llama a alguien para ponerlo en el cuerpo. Dice la palabra de Dios que lo que leímos, ¿verdad? Al principio. Dios nos puso en el cuerpo, dice, donde Él quiso. Somos miembros de ahí. Todos nos ayudamos mutuamente, estamos ligados juntos. Pero cada uno desempeñamos diferentes funciones. Y somos efectivos allí donde Dios nos puso. Amén. Aún después de dar instrucciones a su iglesia para su sano crecimiento, nuestro Señor Jesucristo interviene directamente en el llamamiento e instalación
de un ministro más en su cuerpo. Y me refiero a Saulo de Tarso. Amén. A Saulo de Tarso, el cual Dios directamente lo llama para que trabaje un ministerio bastante especial, necesitado en ese momento, porque él le dijo a su iglesia: vayan y prediquen el evangelio. Van a ser testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y parece que ellos les entró por aquí y les salió por acá, ¿verdad? No reaccionaron. Entonces, ¿quién está en control de la iglesia? Es Dios mismo. Amén. Y el Espíritu Santo en esta tierra, Dios Espíritu Santo está trabajando. Como no hubo acción, no hubo movimiento en la iglesia, viene nuestro Señor Jesucristo y llama directamente a Saulo y dice, lo tumba del caballo y a Saulo reacciona. Ustedes ya conocen la historia. Señor, ¿qué quieres que haga? Amén. Le dice instrumento útil. Cuando comenta en otra ocasión, en ese momento le dice, levántate y entra a la ciudad. Busca tal y tal lugar, allá se te dirá lo que tienes que hacer. Amén. Es interesante que nosotros notemos que Dios mira las necesidades, y muchos de los problemas que están ocasionándose en las iglesias alrededor del mundo surgen porque nosotros estamos diciendo, ay, no, es que aquí no se trabaja bien y que es que yo voy a trabajar bien para mi Señor. No, desde que estás pensando que tú vas a trabajar bien para el Señor, ya estás regando todo. Ya estás echando a perder todo. ¿Por qué? Porque el que hace el trabajo en la iglesia es Dios mismo. Nosotros trabajamos y el crecimiento, ¿quién dice en la Biblia que lo da? El crecimiento lo da el Señor. Nosotros solamente somos voceros. Amén. Nosotros solamente esparcimos la semilla, pero ni crea que porque usted la predica, porque usted tiene porte y usted tiene... No, usted y yo no tenemos nada. La que tiene poder es la palabra de Dios. Amén. Ella es la que tiene poder. Es necesario que todo ministro aprenda que debe de ser llamado por Dios para el ministerio que está desempeñando. Dios nos pone en su cuerpo. El problema está que muchas veces estamos como en Corinto. La mano quiere ser ojo. Y el ojo no está contento, quiere ser boca. Amén. Eso es lo que estaba atacando Pablo en el libro de Corintios. ¿Qué está pasando? Dios nos llamó a todos a un cuerpo y a cada uno lo puso en su lugar. A cada uno le dio trabajo. Lo llamó y lo preparó y le dio todo lo necesario para que funcionara como tal. No podemos mirar con las manos, ¿verdad? Pero ¿qué tal si podemos más o menos distinguir, ¿verdad? Que está liso, que está más áspero. O sea, podemos hacer algunas cosas, pero no como los ojos. Esto es blanco y esto pues marrón. Amén. Porque Dios capacitó nuestros ojos para las funciones que tenía que desempeñar. Así también Dios dice, pone a nosotros como miembros en su iglesia con funciones especiales para que trabajemos. Dice más adelante Pablo, este mismo Pablo que fue llamado por Dios, hace este reconocimiento y dice en primera de Timoteo, capítulo 2, verso 7, dice, para esto yo fui constituido o llamado o puesto, que es la misma expresión para nuestro español. Para esto yo fui constituido predicador. Predicador quiere decir un heraldo, aquel que habla a fuerte voz, que le escuchen todos. Dice predicador y apóstol, que en otras palabras quiere decir un mensajero o un embajador, alguien enviado representando a alguien más. Amén. Yo fui constituido, o sea, yo fui puesto predicador y apóstol. En otras palabras, él distinguía cada trabajo que él tenía. Amén, hermanos.
Pero no dice que fue su voluntad, porque es más, cuando lo escogieron, ni siquiera quería, ¿sí o no? Amén. ¿A dónde iba? Venía de un retiro espiritual. Venía de pasar un tiempo con Dios espiritual en el cual Dios no. Él iba a matar cristianos. Amén. Iba a apresarlos y a sacarlos como se pudiera de sus casas y traerlos de un país a otro. Iba para Damasco y traerlos a Jerusalén. Para eso yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Él reconoce cada cosa para lo cual fue llamado. Es importante que nosotros reconozcamos aquellas cosas para las cuales Dios nos llamó. Amén. Sin embargo, nosotros podríamos decir entonces, bueno, ¿por qué está usted de pastor? Pues porque Dios me llamó. Dios me puso ahí. ¿Cómo no? Pues en un sueño Dios me dijo que yo fuera a tal y tal lugar, que en un sueño Dios hizo esto, Dios hizo lo otro, y en una ocasión así, acá yo sentí, en otra ocasión puede decir otro, no, pues vino un ministro de Dios y me dijo, usted será un grande siervo porque yo te he llamado, y me puso las manos y se acabó, ¿no? Y desde ahí yo sentí la necesidad y estamos otra vez volviendo al primer punto. No se trata de mi voluntad. No se trata de mi capacidad o de las circunstancias. Se trata de estar seguro que Dios me llamó y me puso para desempeñar ese trabajo que estoy trabajando. Y más adelante vamos a ir viendo cómo es que Dios lo hace. Amén, hermanos. En Hechos capítulo 13, verso 1, nos habla de este mismo Pablo al cual Dios llamó. Pero fíjense la manera de cómo Dios hace las cosas. No es simplemente mi voluntad. Dios me llamó. Parece que hoy no puedo estar moviendo mucho en la cámara, ¿verdad, hermano? No, me voy a quedar quieto aquí. Dios me llamó y por lo tanto, háganse a un lado todo el mundo y no me importa nadie. Dios me llamó y yo voy a hacer la obra del Señor. Espérame. De acuerdo a la palabra de Dios, esto es innegable. Esto es superior a cualquier llamamiento que alguien me pueda decir. Que a mí Dios me llamó por sueños o porque alguien me puso las manos y porque alguien... No. Aquí vemos totalmente a Cristo Jesús directamente en persona. Amén. Diciéndole a Pablo, ¿por qué me persigues? Y llamándolo él directamente y diciéndole, ve para allá. Y prepárate porque yo te tengo un ministerio especial. Un instrumento útil eres tú en mis manos. Es algo muy especial. Del cual Pablo podría decir, no tengo nada con ustedes. A mí Dios me llamó y Dios me va a instruir totalmente y no los necesito a ustedes. ¡Qué error! Dicen amén. ¡Qué error! ¿Por qué? Porque en el libro de Hechos, en el capítulo 13, verso 8, lo encontramos testificando a Lucas lo siguiente. En Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas. Amén. ¿Quién creen que los instituyó? A los profetas. No fue nada más porque a alguien se le ocurrió, no, pues yo creo que yo puedo, yo siento la voz de Dios que me dice esto y ahí les va. No, Dios los instituyó como profetas porque era necesario en su cuerpo. Amén. Y había maestros, personas que enseñaban. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Amén. Eran parte de entre profetas, de maestros que estaban en Antioquía. Dice, ministrando estos al Señor, en otras palabras, sirviendo estos al Señor,
Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, este grupo de personas les impusieron las manos y los despidieron. ¿Se dan cuenta? Saulo es llamado por Dios. Sin embargo, él no agarra nada más y ahora sí yo voy a ministrar la iglesia de Dios acá de los gentiles, porque los Pedro, Marcos, Pedro, los otros apóstoles del Señor, Jacobo, Juan, gracias hermana, Jacobo, Juan, no están haciendo el ministerio que se les encargó. Amén. ¿Entienden esto? O sea, él podría haber tomado buena excusa para decir, es que no están ministrando. Como Dios les encargó, no están encargándose de los gentiles, entonces yo voy a hacer esto. No, momentito. Vemos en la palabra de Dios que él se preparó, estuvo ministrando al Señor con la iglesia. No nada más agarró y salió y nomás porque Dios me llamó y ya estoy aquí. Se preparó primero. ¿Bajo quién se preparó? Bajo la misma iglesia. Amén, hermanos. Bajo la misma iglesia. Por eso hoy en día hay tanto problema, tanta gente que se levanta y no, yo soy ministro, a mí Dios me llamó, Dios me puso. No, hombre, nada más porque dicen que Dios los llamó. Ya están ahí. Y lo único que ocasiona son los graves problemas que me mencionaban estas semanas algunos hermanos en internet. Defraudan. Dice la palabra de Dios desde tiempos antiguos. Andaban a las escondidas y se meten con mujerzuelas en las casas. Amén. Su servicio no es el servicio a Dios, más bien están preocupados por su vientre. O sea, a ver qué van a hacer para ellos. ¿Cuánto me das? Voy, no hay dinero, pues no voy. Todas estas cosas no es que Dios los puso. Ellos se pusieron. Ellos se pusieron. Y la prueba está desde el momento que la persona no sabe someterse a una iglesia local. Desde que sale porque hay puro problema, que hay pura discusión, pero no se fijan que a veces las discusiones las ocasionan ellos. Saulo nos muestra aquí la palabra de Dios que no salió él, agarró el camino y empezó a trabajar como apóstol, como maestro, como todo lo que mencionó aquí anteriormente que Dios lo constituyó. Él se sometió a la iglesia, estuvo sirviendo en la iglesia, ministrando, leímos, ¿verdad? Estuvo ministrando a Dios. Esto es lo que todos tenemos que hacer. Hay un gravísimo error, hermanos, en estos tiempos. No hay a quien poner de pastor, pues No hay necesidad de hacer esto. La iglesia puede seguir funcionando y Señor, ayúdanos, levanta un siervo del Señor y la iglesia trabajando. No nada más es cuestión de agarrar y nombrar a alguien porque no hay otro. Amén. Es necesario que nosotros aprendamos que Dios pone a cada quien en el cuerpo donde Él quiere. ¿Y cómo se da cuenta una iglesia del ministerio, del llamamiento de Dios? Por el trabajo de cada quien. El trabajo de cada quien. Miren, les voy a dar un ejemplo. En estos tiempos se acostumbra mucho en algunos lugares a hacer nombramientos. Por ejemplo, hay unos que se les nombran diáconos. Los diáconos no son para estar sentados en la puerta ya nada más mirando y sentando a los niños que no anden corriendo. Eso no es un diácono. Siempre van a ver a los diáconos sentados en la puerta ya. Como policías, ¿verdad? Que nadie corra, que todo esté en orden. Y él es el diácono. ¿Quién es el diácono de la iglesia? Ese es su trabajo. No, esos son los sugieres. Nosotros tenemos sugieres y los tenemos de policías. Y yo les dije, póngase ahí de policía, que no ande corriendo a nadie. Pero ese trabajo yo se lo di. Se lo di como ujier. Amén. En el cuerpo de Cristo Jesús. En esta iglesia local. Ahora, ¿por qué se lo dimos? ¿Porque no había otro? ¿O porque tiene
cualidades de orden, de mantener la ayuda para la iglesia, de estar atento a la palabra de Dios, pero estar atento también a lo que se necesite aquí en la iglesia. Si alguien necesita algo, atenderlo, darle, ayudarles. Esa es la intención de poner ujieres, que nos ayuden a controlar, porque a veces los papás están acá y los niños allá atrás. Entonces, que traigan a los niños o ayudarles a que sus niños no anden haciendo ruido, X, Y. Amén. Pero un diácono realmente, ¿qué es? Según la palabra de Dios, un diácono es aquella persona que se dedica a servir las necesidades de la iglesia, de atender todas las necesidades de la iglesia. Como quien dice, eran como los levitas del Antiguo Testamento. Hoy dicen, los levitas son los que cantan. No, que los levitas no eran los que cantaban nada más, no cantaban nada más. Sí, los levitas sí cantaban, claro que sí, pero servían, amén. Estaban atentos de una cosa, que no faltara esto, que no faltara el otro, y ese es todo el trabajo de los levitas. Hoy los levitas puro cantar, no, qué cosa. Los diáconos hacían ese trabajo en la iglesia primitiva, era servir. Ahora, ¿a quién ponían a servir? ¿A quién ponían de diáconos? Un buen testimonio, dice la palabra de Dios, un buen carácter. Hermanos, para servir. Hoy en este tiempo nomás se agarra a cualquier persona que pues usted ayúdenos aquí, que vamos a hacer una fiestecita, que usted eche la mano. Y al rato se hace un alboroto y un problemón porque no hay espíritu cristiano en la vida de esa persona. Porque en la iglesia hasta las fiestecitas y lo que vaya usted a hacer no son cosas sencillitas, nada más son para testimonio a las personas. Son medios para evangelizar, son medios para llevar el amor de Cristo Jesús. Entonces, ¿a quién se ponen, hermanos? A personas que ya tienen ese carácter de servicio. Amén. O cuando a mí me pongan en la iglesia de diácono, entonces yo voy a hacer esto y lo otro. No, olvídese, voy a ser diácono. No, usted es diácono desde antes que lo nombren. Porque el nombramiento lo da Dios. ¿Sabe lo que nosotros hacemos como iglesia? Es reconocer, y esto quiero que quede bien grabado en nuestras mentes y en nuestro corazón, reconocer dónde puso Dios a cada uno en el cuerpo. Amén. Nada más. Pero usted ya está trabajando, usted ya está haciendo, si Dios le puso un espíritu de servicio, usted ya está atento, está trabajando, está buscando la manera, y la iglesia está mirando. No, Dios llamó a nuestro hermano con el ministerio de servicio, diácono en la iglesia. Amén. Pero no, hombre, quieren poner el diácono a aquel que quiere traer en cintura a todo mundo. Ese no es diácono. El que es diácono es el que está sirviendo. Amén. ¿Quién es pastor? ¿Quién va a ser pastor? Se ve luego, hermanos, cuando Dios llama a alguien para que va a ser un pastor en la iglesia. Amén. Se mira luego su manera de ser, empieza a crecer en ese lugar. Dicen a alguien, ¿usted estudió para pastor? ¿Qué? Para pastor no se estudia. Nada más aquí en Estados Unidos se oye mucho de eso, de que estudió para pastor. Aquí se oye mucho de que, estudia para pastor. ¿De dónde? Amén. ¿De dónde? Usted no estudia para pastor. Usted estudia porque es pastor. Amén. Usted se prepara porque usted sabe que Dios le ha llamado para el ministerio del pastorado. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando usted siente una compasión intensa, profunda por las almas. Cuando le duele pensar en las almas cuando se pierden. Cuando le duelen no solamente sus problemas de usted, le duelen los de los demás. No nada más piensa en su vientre, también piensa en que los otros también comen. Amén. No nada más piensa en su bienestar de usted familiar, piensa en el bienestar de los demás.
Y empieza usted a tener esa compasión por las personas, ese compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Y por esa misma necesidad usted se prepara en la palabra de Dios. Pero no para ser pastor, sino porque ya Dios ya lo está guiando hacia ese camino. Ya le está dando lo que usted va a hacer en el cuerpo de Cristo Jesús. O sea, no es que uno estudie para pastor, uno estudia porque es llamado al pastorado. Amén. Y alguien me dice, no, que no se debe estudiar. ¿Cómo de que no? Que el Espíritu Santo te va a soplar. Y no, que Él no sopla nada. Amén. Sí, Él no hace la tarea por nosotros. La tarea la tenemos que hacer nosotros. Estudiar, prepararnos. Miren, no crean que yo les vengo a predicar nada más por lo que me va a estar ahorita el Espíritu Santo hablando. Lo tengo escrito, si el Espíritu Santo trabaja conmigo, trabaja todos los días, toda la semana. Y todos los años que me he preparado en el servicio del ministerio de Dios. Amén. En otras palabras, tenemos que tener, amados hermanos, trabajo que hacer, tarea que hacer. Y es importante que nosotros aprendamos que Dios llama, Dios capacita. Y si estamos en su servicio es porque Él nos ha llamado. Y usted se dará cuenta inmediatamente. Hay gente, mire hermanos, cómo sirve, les gusta servir y ahí andan atentos y son tan amables. No porque sean amables ellos, sino porque cuando vienen al cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios que Dios nos da un don. Amén. Y todos tenemos mínimo un don. Pero como Pablo menciona, me llamó a esto, me puso en esto y me puso en esto otro. En otras palabras, puede tener usted más de uno para que sea útil en la casa del Señor. ¿Cuál es su don? ¿Cómo puedo saber? Ese sentir que hay en usted de trabajar en cierta área en la iglesia, de atender. Y ya vamos a ver al final cosas que usted dice, ¿a poco eso es don? No me diga que eso es don, pastor. Pues la Biblia dice que es un regalo de Dios. Ya lo vamos a ver al final. Número 2, un ejemplo de vida personal. No nada más se trata de que Dios me llamó y que Dios me puso a trabajar y que si Dios me llamó, Dios me prepara también. Algo básico para nosotros los en el ministerio es saber que si al que Dios llama, Dios prepara. Y Dios lo prepara y Dios lo envía. Y si te envió, Él abrirá puertas. Amén. Algo que hemos aprendido y usted va a ver en muchos ministerios, hermanos, mándenme dinero porque mire que nosotros estamos necesitando, hermanos, necesito dinero porque mi familia está sufriendo. La pregunta es, ¿quién te mandó? ¿Quién te mandó a predicar? Para que ahora hagas tu listota de a ver cuántos te van a ayudar y te van a dar porque estás llore y llore de que no tienes ni para la leche para los niños. ¿Quién nos mandó a predicar? Pues entonces hay que nos mantenga. ¿Y usted lo mantiene Dios? Pues fíjese que sí. Porque cuando esta obra la comenzamos, cuando esta obra de León de Judá la comenzamos, amados hermanos, no había ni un peso así, ni un centavo. Comenzamos en cero. Y a los 8 meses de comenzar la obra, yo ya estaba en el hospital tirado para que me rajaran la espalda y me hicieran cirugía. Perdí mi trabajo con el cual yo mantenía mi hogar y me quedé totalmente dependiendo de la bendición de Dios a través del trabajo de mi esposa. Pero así, sin conocerme ni saber nadie nada de mí, abrió Dios las puertas en la convención, la General, no la General Moro, General Baptist de Texas, la Convención General de Texas. Y así, hermanos, abrió la puerta en este lugar de First Baptist Carrollton. Inmediatamente, dinero y suplió mis necesidades. Le vamos a ayudar, hermano, con 3 años para su sustento y aparte $500 para la obra. Y así fue. 2 años y medio, menos de 2 años y medio,
y la iglesia local ya estaba soportando la cantidad de entrada para sustentar mis necesidades. Amén. ¿Se fijan cómo pedimos ofrenda nosotros? Impulsamos y hacemos sentir a la gente la necesidad de dar. No, hermanos, simplemente leemos la Biblia, oramos, damos gracias a Dios y cada quien va a cumplir lo que su corazón tiene dispuesto. Amén. Y se acabó. Dios nos ha bendecido, hermano, nos ha bendecido. Tenemos 13 años trabajando y Dios sustentándome. Amén. Hemos llegado a tener hasta 12 personas. Después de tener 70 y tantos, hemos bajado hasta 12 personas. Ha cambiado nuestra manera de predicar por los que ya son más viejos aquí. Ha cambiado la manera de pedir ofrendas, de orar por las ofrendas. Ha cambiado, no hemos cambiado en nada. Seguimos confiando que si Dios levantó esta obra, Él la va a sostener. No le pedimos a la convención nada, al contrario, le mandamos a 2 convenciones, a dos compañerismos, ¿verdad, hermana? Tesorera. Mandamos a dos convenciones y a una asociación. Dejamos de mandar a la otra, al compañerismo. Pero mandábamos a 4. Amén. Si Dios te llama, Dios te capacita. Él te capacita, Él te envía. Si te envía, Él te provee. Amén. No vamos a andar pidiendo, dando lástima, causando lástima, porque hay mi ministerio que necesita. No, amados hermanos. Dios provee los medios para que podamos salir adelante. Y si no, mejor nos hacemos un lado. Porque para andarle haciendo sentir a la gente que la palabra de Dios es comercio, hermanos, no. Amén. No. Las gentes necesitan oír la palabra de Dios. Después de esto necesitamos un ejemplo de vida. Amén. Un ejemplo de vida espiritual y material también. Esdras capítulo 7, verso 10, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Algo que Dios nos deja establecido, la manera que Él va a trabajar en la vida de cada persona que enseñamos es un ejemplo de tantos que hay, pero hoy tomaremos uno, el de Esdras. Esdras, ¿qué había hecho? Había preparado su corazón. Amén. Como el tema de la semana pasada, no se comienza de afuera nada más, cambiando nuestra manera de ser. Se necesita trabajar desde el interno, desde lo más profundo, donde Dios trabaja con nuestro cambio de persona. Amén. Él había preparado su corazón. En otras palabras, había una vida de preparación completa. Completa. ¿Por qué? Porque él primero prepara su corazón y lo prepara ¿para qué? Para inquirir, dice. Amén. Para inquirir la ley de Jehová. En otras palabras, para investigar, para profundizar en la palabra de Dios. O sea, no se trata nada más de que el Espíritu Santo va a venir y te va a enseñar y Él no te va a enseñar nomás así porque se te va a venir y te va a aventar todas las cosas. No, necesita que estudiemos. Amén. Necesita que nos preparemos. En otras palabras, hay una necesidad tuya y mía de oír. Mire que no crean que yo no entiendo que ya van varios minutos que están ustedes sentados y que ustedes se cansan. ¿Saben por qué? Porque yo estoy en conferencias de todo el día y a veces son 2 o 3 días. Y estoy sentado todo el día y nomás tenemos 10 minutitos. Tienen un break de 10 minutos, salgan y órale, vamos todos para afuera, y llamadas y vamos por ahí, para acá. Y 10 minutos ya estamos otra vez sentados ahí. Otras 2 horas sentados, oyendo unas conferencias. Así que yo sé lo que se siente lo que ustedes están ahí sentados. Amén. Quiero decir con esto, o el ejemplo que quiero dar es esto.
tú no puedes tratar de dirigir a alguien cuando tú no te dejas dirigir. Y muchos les gusta estar dirigiendo algo solamente porque no quieren que los dirijan. Esas personas no sirven. No saben lo que se siente. No saben lo que se siente que les digan que están equivocados. Son personas a las que no les puede decir que están equivocados porque, no. Y se ponen al tú por tú y nunca están equivocados. Esas personas no sirven para dirigir. Porque no se puede levantar un miembro para decir, hermano, pero la palabra de Dios dice así, así, así. ¿Qué me dice usted de esto? No, hombre, olvídate, ya se armó aquello. Está poniéndose contra mí. Y ya se puso aquello difícil porque son personas que no saben escuchar. Y una persona a la cual Dios pone, por eso debe comenzar desde abajo y poder aprender a escuchar y que lo corrijan para que él sepa lo que se siente que lo corrijan. Amén. Porque si usted no sabe lo que se siente cuando lo corrigen, entonces se le hace fácil nomás corregir y aventar las cosas como sea, que como quiera. Si le dolió, le dolió y que se aguante. Y si no se aguanta, que se vaya. No es así. No es así. Hay que ver las maneras de entender la situación para que podamos ser personas eficaces en el ministerio. Tenemos que aprender a empezar con nuestro corazón. Esdras comenzó preparando su corazón para aprender de la ley de Jehová. ¿Y luego para qué? No, antes de enseñarla hay algo importante. Dice aquí la palabra de Dios que primero investigó la palabra de Dios, pero no para enseñarla, sino para qué. Dice aquí que para cumplirla. Amén. Para ponerla por obra. En otras palabras, yo no puedo ser predicador nada más que porque, sutanito, sí, el próximo domingo predico de esto. Y al rato está bien, el próximo domingo predico de esto. Y ahí estamos. No estás predicando nada. No estás enseñando nada. Nosotros debemos predicar la palabra de Dios, no porque la gente venga de una manera o actúe de otra manera, sino simplemente predicar lo que la palabra de Dios tiene. Y entonces es cuando edifica la vida de las personas. Amén. ¿Y cómo va a edificar la vida de las personas? Cuando primeramente yo sé a qué sabe aquella palabra de Dios. Amén. Cuando primeramente puedo decir, yo la saboreé primero. Supe cómo me cortó, cómo sentí el corte que me hizo en mi vida de aquellas cosas que estoy haciendo. Y ahora sí, cuando yo siento el sabor de la palabra de Dios, siento aquella palabra poderosa en mi vida, reconozco su valor, la puedo compartir. Es que no se trata nada más de aprender para agarrar y aventarla. Se trata de aprender para aplicarla a mi vida. Después que la apliqué a mi vida, ahora sí, enseñarla. Amén. O sea, no es nada más ser un predicador, ser una persona que es llamada a predicar, es también ser persona que su llamado responda con su ejemplo de vida. El trabajo de la iglesia es extenso. El trabajo de la iglesia es grande. No solamente es enseñar, hermanos. Mucha gente le da muchísima importancia al que está enseñando y luego esperan enseñar ellos nada más. El trabajo de la iglesia es extenso, por lo que es importante reconocer dónde y cuáles son las funciones para lo cual hemos sido añadidos al cuerpo de Cristo Jesús. Amén. ¿Para qué lo añadió Cristo Jesús? ¿Nomás para estar oyendo? No. ¿O para predicar nada más? No. Hay muchas cosas. El reino de Dios no se extenderá con buenos deseos. Que yo tengo el buen deseo de que la obra de Dios crezca y por lo tanto aquí en esta iglesia yo no me siento cómodo, voy a ir a abrir otra. Y espérese, ¿por qué no mejor espera? Y oramos al Señor que abra otra obra. Pero para eso ya usted ya está listo. Amén. No se va a hacer usted pastor cuando lo nombren.
Como el diácono no es diácono cuando lo nombran diácono. Ahora sí voy a empezar a atender las necesidades de los hermanos. Eso lo va a hacer nomás por 2, 3, 4 semanas o 3, 4 meses. Ya después, ya no. Porque no es su espíritu servir. Amén. Es igual, el pastor dice, no, pues yo voy a ser pastor. Pero ¿qué pasa? A los primeros golpes que vienen del pastorado, ¡pum!, va para atrás. No, yo no sirvo para esto. Pues mientras que dices que no sirve, ya lastimaste a no sé cuántas personas que con un mal testimonio. Amén. No se trata entonces de que pensemos que el reino de Dios se va a extender por buenos deseos, menos por contiendas. Amén. No, ya no me siento a gusto aquí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, como quiera que mi Dios me llamó a mí y pum, se va. Tampoco por falsa espiritualidad. Oh, no, es que aquí no son una iglesia espiritual. Yo voy a ser una iglesia que en verdad el Espíritu de Dios descienda y mueva la vida de las personas. Vámonos, ¿quién se va conmigo? Órale. No, así no se trabaja. Quiero invitarte en esta hora a través de la palabra de Dios, a ti amigo en internet y aquí a todos mis hermanos presentes, a que no detengan su crecimiento. Cuando tú obras en la iglesia local donde tú estás, es que te das cuenta del lugar y del llamado en el cuerpo de Cristo que Él ha hecho a tu vida. Amén. Cuando tú estás trabajando en esta iglesia local o en la iglesia local a la que tú perteneces, entonces empiezas a mirar, ¿para qué te llamó el Señor? ¿Para qué te llamó a ti el Señor? Porque tú estás desarrollándote. Luego, cuando tu iglesia se deja llevar también por el Espíritu de Dios, puede ver en ti para qué has sido llamado al reino de Dios. ¿Qué puedes desempeñar en el reino de Dios? Amén. Por eso siempre que usted tiene algo que usted ve en la iglesia, siempre les digo, hermano, no diga, falta esto, falta lo otro, sino si usted siente, está mirando aquello y dice, hermano, aquí falta esto y yo quiero, siento que puedo hacer algo en el Señor en este trabajo y estoy creciendo, así que tengo que ver si es mi llamado. Todavía no lo sé, pero quiero saber. Y empieza a trabajar. Amén. ¿Por qué? Antes de que sea grave, porque está bajo un pastor, que pastor, ¿y sabe qué, hermana? No, lo siento, pero para usted este trabajo no. Amén. Como para poner de ujieres allá a personas que llega usted y Dios le bendiga, bienvenido. Órale. ¿Lo voy a poner ahí? No, yo inmediatamente lo veo que actúa así. ¿Sabe qué, hermana? ¿O sabe qué, hermano? Yo creo que vamos a buscar otro trabajo para que usted desempeñe la obra de Dios, porque aquí nada más, no. Sí, es así. Entonces, ahí no hay problema. Todavía está usted bajo la mirada de un pastor o de líderes que están viendo y dice, ¿sabe qué, hermano? No, le recomendamos este cambio y entonces vemos y lo hacemos. Pero no, está aprendiendo a crecer. Está bien ahí. Pero ya cuando empiezan a querer decir, vamos a hacer un grupo acá, nada más por esto y lo otro, ya no funcionan. Es grave el daño que se ocasiona. La iglesia puede ver para qué Dios te llamó. Quiero terminar con Romanos y quiero que lo leas detenidamente, Romanos 12, 1 al 21, y con esto oramos. Romanos capítulo 12, verso 1 al 21. Mire, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, preséntate comienza por darte como ofrenda tú a Dios. Olvídate de tus planes, eres una ofrenda para Dios. No os conforméis a este siglo, en otras palabras, no te metas al molde. No te hagas conforme a la ideología de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primeramente hay que entender a Dios para poder ministrar. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debes de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así cuando usted comience a decir, pues yo siento que yo la haría mejor que está ahí. Ese líder no la hace. Yo pienso que yo tengo más cualidades que él. ¿Por qué él tiene que estar ahí? Ya está usted perdiendo el piso.
no piense más de lo que debe pensar de usted. Usted es siervo, amén. Y estamos todos esperando dónde Dios nos va a poner. Y si ese hombre o esa mujer que está ahí no funciona, Dios lo va a mover. O si no hay para usted puertas ahí y están cerrando las puertas, Dios lo va a mover y va a ir a otra iglesia local donde Dios va a hacer que usted lo atiendan y ministre, pero va a ministrar. De que va a ministrar, va a ministrar. Amén. Pero no por pleitos ni por problemas es que usted se movió, sino porque Dios está moviendo las cosas. Y cuando Dios mueve las cosas hay paz. Dice, porque de la manera, dice el 4, que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Amén. Así que no se preocupe que, yo no sé por qué yo no puedo hacer este trabajo y quieren que lo haga. No se acongoje tanto por ello, ministren lo que Dios le puso a usted a hacer. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de la manera que teniendo diferentes dones, amén, diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y el de servicio, en servir, ¿cómo es un don en servicio? Pues fíjese que sí. Es un don especial. Todos podemos servir, pero cuando se sirve con el don de Dios, es algo muy especial. Amén. O el que enseña en la enseñanza. Amén. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. Hasta los que reparten. ¿Qué tiene que ver eso? Yo quiero ser evangelista, quiero ser pastor. Hermanos, la iglesia necesita de todo esto. Había quienes repartían, había necesidades que había que hacer cosas en la iglesia. Hágalo. Hay gente que tiene buenos dones preciosos que Dios ha llamado para ministrar la vida de otras personas. Dice, el que reparte, hágalo ¿con qué? Con liberalidad. El que preside, o sea, el que hace algo, dirigiendo algo, hágalo ¿con qué? Con solicitud. Amén. O sea, en otras palabras, no a la fuerza. ¿Cuántos músicos tenemos aquí a la fuerza? ¿Dónde están los músicos? Aquí están todos. A mí me da gusto, ninguno, todos están con gusto. Gracias a Dios. Y los felicito, hermanos músicos, porque ustedes están todo el tiempo en el mensaje. ¿Sabe que hay iglesias donde nada más se va a predicar y los músicos se desaparecen? Todos se van. Nomás están cuando les toca tocar. Pero Dios los bendiga a todos ustedes porque están oyendo la palabra de Dios siempre. Siempre los veo aquí. Dice, el que hace misericordia. ¿Hasta el que hace misericordia? No, pero es que esos dones no son importantes. Esos dones no. ¿Está usted seguro? No serán importantes para nosotros en nuestra manera de pensar tal vez mundana. Pero para Cristo Jesús es un hermoso don. El don de la misericordia. ¿Todos tenemos que ser misericordiosos? Sí, pero hay un don especial de la misericordia que llega en los momentos precisos en que la iglesia lo necesita, cuando hay gente afligida, cuando hay gente que está bien lastimada. Hay personas especiales que Dios tiene, que sus palabras que ellos llevan a esos corazones son un bálsamo, hermanos. Todos podemos orar por ellos. Todos podemos leer la palabra de Dios con ellos, pero esas personas tienen un don tan especial que llegan, hermanos, y parece que es la misma mano de Dios curando esas heridas, animando esos corazones desanimados. ¿Cuántos de aquí pueden tener ese hermoso don? Aquí se dan cuenta en la iglesia. ¿Qué es el don que tienen? No, pues yo nomás tengo el don de la ira. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todo esto es necesario en la iglesia. Todo esto es necesario en la iglesia.
Así que no se desanime usted cuando dice, ay, es que yo no puedo tocar y yo quisiera, o yo no sé cantar, yo quisiera estar cantando. No necesariamente tiene usted que cantar. Amén. Hay muchas otras cosas que usted puede hacer sin necesidad de que tenga que hacer eso que usted dice, yo quiero hacer eso. Vea, deje que el Espíritu de Dios lo use, cómo se va usted desarrollando en la iglesia. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. ¿A poco también eso? ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay muchísimo que usted puede hacer en la obra del Señor. Compartiendo para los santos por sus necesidades que ellos tienen, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no sabios en vuestra propia opinión. Y hermanos, la lista está grandísima. El tiempo es bien corto. Y ahora sí me mandé, ¿verdad? Y ahora sí me mandé. Con el tiempo, digo, porque me pasé. Amados hermanos, yo sé que Dios tiene muchos dones repartidos en esta iglesia local. Hemos visto crecer su persona como miembros, como personas. Trabaje arduamente en esas cosas preciosas que Dios le ha dado, en ese don maravilloso que Dios le ha dado. Si todavía no lo descubre, trabaje en la obra del Señor y verá cómo lo va usted a descubrir y cómo Dios le va dando el entendimiento para que vea a qué lo ha llamado Dios, dónde lo ha llamado Dios, a ser efectivo. La mano va a ser siempre efectiva haciendo su trabajo que tiene que hacer. Amén. Siempre. Tal vez la boca lo pueda hacer, pero no lo va a hacer igual. Usted siempre será efectivo ahí donde Dios lo llamó y en lo que Dios lo capacitó. Amén. No trate de ser otra cosa. Dios lo va a bendecir ahí donde Dios le ha dado. Y sigamos orando al Señor, porque tenemos grande necesidad de que esta iglesia desarrolle todos los dones que Dios ha derramado sobre usted. Le invito para que oremos al Señor en esta hora y le pidamos al Señor que Él nos bendiga. Y gracias a nuestros hermanos en internet, nos despedimos de ustedes y esperamos en Dios verle el próximo domingo en este día de culto que tenemos a las 12:30. Dios les bendiga a ustedes también. Oramos, hermanos. Bendito Padre, Señor Dios poderoso, gracias por darnos esta oportunidad de poder, Señor, aprender tu palabra. Señor, gracias por hablar a mi vida y a la vida de mis hermanos, porque en esta iglesia, Señor, tú levantarás grandes ministerios, ministros, Señor, que te servirán fuera, pero también son grandes los ministerios que levantas en esta misma iglesia local, Señor. Muchas veces nosotros pensamos que salir, ir, hacer cosas nuevas y grandes que estén bajo nuestra responsabilidad es grandioso. Sin embargo, Señor, a veces son puros desastres, mal testimonio, mala imagen que traemos del mundo para tu palabra, Señor, y reproche para tu cuerpo. Sin embargo, Señor, tu palabra nos ha enseñado cuán beneficioso es para nosotros solamente hacer lo que nos has puesto a hacer, Señor. Te pido por cada miembro que hoy está aquí en este lugar, Señor, para que tú les ayudes a ver a qué los has llamado. Así como Pablo sabía exactamente a qué lo había Dios llamado y qué es lo que él tenía que hacer. Cada miembro lo verá conforme va desarrollando, Señor, esa pasión en el ministerio que hace cada día, Señor. Desinteresadamente, únicamente, Señor Dios, para que tu nombre sea glorificado. Padre, bendice a cada ministro que ya lo ha visto, cada vaso, cada instrumento. Ahora, Señor, ayúdalo del mal, guárdalo, Señor, protégelo. Líbralo, Señor, de caer en la tentación y permíteles mantenerse como vasos útiles, incluyéndome a mí, Señor Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta oportunidad de recibir dones
para servirte de una manera especial, Señor. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento y quiero invitar